Cuando desde nuestra asociación hemos puesto en marcha el proyecto Cultura en Libertad, nuestro objetivo no ha sido otro que el de presentar la cultura como transmisora de valores democráticos. Los autores que hemos sido Antonio Machado, Miguel Hernández, Blas de Otero, Federico García Lorca y Ernestina de Champurcín representan en diversos momentos de nuestra historia una apuesta por la democracia, apuesta que a Antonio Machado y Ernestina de Champurcín los llevó al exilio, a Federico García Lorca a ser fusilado, a Miguel Hernández a morir en la cárcel y a Blas de Otero a un exilio interior y a una lucha por la libertad y la justicia en los oscuros años de la dictadura franquista. Vamos a hablar de Miguel Hernández y vamos a describir cómo fueron las diversas mujeres que dejaron huella en su vida. Las primeras podían ser otras que su madre y sus hermanas. Su madre se llamaba Concepción Girabert Giner. Se casó a comienzos de 1906 con Miguel Hernández Sánchez. Cuando nació Miguel en 1910, el matrimonio ya tenía dos hijos, Vicente y Elvira. Conchita Girabert Giner era la típica ama de casa que se dedicaba a las tareas del hogar. Miguel tuvo dos hermanas, Elvira y Encarna, a las que mostró gran afecto. En una entrevista a la hija de Elvira se indicaba lo siguiente: Elvira Moreno Hernández, hija de Elvira y sobrina de Miguel, es la niña que se encuentra en los brazos del poeta en la Gran Vía madrileña. Con ellos Elvira, madre y hermana. Conserva muchos recuerdos, porque mi madre no había día que no lo recordase. Ella nos hablaba de sus tristezas, y sobre todo del carácter alegre, compasivo, generoso, cariñoso de mi tío. Cuando nací, mi tío no vivía fijo en Orihuela. En la foto en la que aparezco con el lazo, ya se habían trasladado mis padres a Madrid, y yo todavía ni andaba. Mi padre trabajaba en el Banco Español de Crédito, en Orihuela, y había solicitado el traslado a Madrid. Pero no estuvimos mucho tiempo allí por los rumores que había sobre esa guerra fratricida que nunca debió ocurrir. Cuando lo trasladaron al reformatorio de Alicante, convivimos mucho con ellos. Mi tía Josefina y mi primo Manolín venían primero de casa de mis abuelos en Orihuela, donde habían estado un tiempo, y después desde Cox, donde su hermano tenía una barbería. Ella era modista. Venía a menudo a nuestra casa, generalmente cuando había permiso para una comunicación. Siempre iba mi madre con ella a la cárcel, y cuando la tía Josefina no estaba, iba mi madre sola o con nosotros, para llevarle lo que podía enviar a la familia de Orihuela. Otras veces íbamos todos, y los niños nos quedábamos esperando a las puertas de la cárcel. Solo el día de las Mercedes nos dejaban a los 4 niños entrar a un patio soleado, y allí estaba el tío Miguel, esperando impaciente. ¿Cómo eran los padres? Mi abuela Concha era cariñosa, dulce, menuda, se preocupaba por todo y por todos. A veces los nietos armábamos demasiado jaleo y se fatigaba enseguida. Cuando nos dábamos cuenta parábamos y pedía un inhalador, que siempre tenía en su mesilla, y aspiraba hasta que poco a poco se recuperaba. Iba una señora para asear la casa, pero aún así ella no estaba quieta nunca. Mi abuelo Miguel era un hombre alto, bien parecido, con el cabello blanco desde muy joven. Vestía siempre traje completo, con chaleco y sombrero, con un reloj de oro con cadena cruzándole el pecho, y siempre con bastón. Después de la cena nos solía dar un paseo a mi hermano Paco y a mí, y nos iba contando historias sin soltarnos de la mano. El último recuerdo de vivo, el día de las Mercedes, en el patio de la cárcel, en una nebulosa que apenas se me ilumina. Mi madre sí que recordaba el último día de su vida. Estaba en una enfermería sucia, sin gasas ni otras cosas necesarias en un espacio sanitario, con la tía Josefina. Tenía flemas y mi madre se las extrajo con un pañuelo limpio que llevaba. La noche de ese día descansó al final de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Subiría a las cumbres que tanto amaba, al Canto Foral, la Cruz de la Muela, los restos exiguos de un castillo. Sería por fin libre. La suya fue muerte infame, porque murió poco a poco, porque no pusieron remedio a su enfermedad, porque ni siquiera supimos si le habían aplicado algún tratamiento.
El obispo Almarcha afirmaba en 1974 que se lo encontró en Orihuela al terminar la guerra, que Miguel fue a verlo a su casa. Miguel le dijo que no tenía nada que temer, porque nada había hecho. El señor obispo, cuando le fue a visitar a la cárcel, quiso forzarlo a que renegara de sus ideas y de sus escritos públicamente, que le darían dinero y la libertad. Se negó a todo. Mi madre y la tía Josefina lloraban. ¿Por qué no has dicho que sí?, le preguntaban. Su respuesta fue: la cárcel se ha hecho para los hombres. Y el señor obispo se fue enfadado y no quiso saber nada más de él. De una entrevista a una nieta de Elvira son estas palabras. Su abuela Elvira tenía apenas un par de años más que Miguel Hernández. Pasaron la infancia juntos y compartieron hasta el último día. Ella, que vivía en Alicante, acudía al reformatorio de adultos de la ciudad para cuidar al poeta en sus últimos años de vida. Lo lavaba, le ayudaba a respirar y hacía todo lo que estaba en su mano para que su hermano no muriera en aquella cárcel putrefacta. Mi abuela también me contó que ya cuando Miguel estaba muy malo, en sus últimos días, entró un día a visitarlo y que lo vio especialmente contento. Miguel, qué bien te veo y qué contento. Han venido a ofrecerme dineros y la libertad. Me piden que me retracte de todo y que ponga mi pluma al servicio del régimen. ¿Les habrás dicho que sí, no? No. Por su parte, Encarna Terrés Hernández, hija de Encarna, hermana pequeña del poeta, indicó que el momento grabado en su memoria que más se acerca a la vida del poeta es el anuncio de su muerte. Yo estaba con mi abuela Concepción Gilabert y recuerdo que se puso a llorar y a gritar porque su hijo se había muerto. La siguiente mujer de la que vamos a hablar es Josefina Manresa, la esposa de Miguel Hernández. Así la describía Miguel. Sus señas particulares son: pelo largo, hecho un puro anillo y negro, negro como un rincón de noche, su piel pálida y graciosa, su boca demuestra una mujer de mucha voluntad y es fina y bien recortada, su nariz copiada de Venus y sus ojos profundos y pensativos y guapos en medio de dos cejas, como dos puñaladas de carbón fino. Así era Josefina, la persona que inspiró sus poemas más hermosos, su novia, su mujer, su musa, su compañera. Josefina sufrió la guerra, la pérdida de sus padres, el fallecimiento de uno de sus hijos, el encarcelamiento de su marido y su muerte. Permaneció fiel al poeta y su trabajo más importante fue cuidar del legado de la obra de Miguel Hernández. Gracias a su celo han llegado hasta nuestros días poemas originales, cartas y escritos que podían haber desaparecido en el caos de la posguerra. Además escribió la obra Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, donde nos relata su vida junto al poeta y su propia vida. Esta es la historia de una mujer que nunca dejó que Miguel Hernández quedase en el olvido. Nació en Quesada, Jaén, el 2 de enero de 1916. Su padre era guardia civil y fue destinado a Orihuela en 1927, donde llegaron al mundo sus 4 hermanos, a los que tuvo que cuidar durante su niñez. Con 11 años entró a trabajar de aprendiz en un taller de costura. A ella le gustaba coser, pero en el taller la única ocupación que le dieron fue la de chica de los recados, por lo que lo dejó y durante un año asistió a un colegio de monjas de la Beneficencia, por el que había que pagar 5 pesetas mensuales. Según ella cuenta en sus memorias, por las mañanas aprendían la cartilla y por las tardes realizaban labores. A los 13 años comienza a trabajar en una fábrica de seda, donde permanece 2 años, tras los cuales entra en un taller de costura, situado en la misma calle donde nació Miguel Hernández. Animada por una compañera del taller, Josefina entra a formar parte de la congregación de las Hijas de María, de la iglesia de Santo Domingo de Orihuela. Cumple con misas, confesiones, rosarios, procesiones y novenas. Incluso intentan convencerla para que tome los hábitos. Josefina relata en sus memorias que todo esto tiene su explicación en el ambiente que se vivía en Orihuela en aquellos años, y que como hija de guardia civil, su comportamiento era acorde al conservadurismo de la época. Con 17 años conoce a Miguel Hernández, que empieza a pretenderla. En 1933 formalizan la relación. De ese momento es este poema de
Te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor, estoy confeso, de que raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla, y desde aquella hora, aquel suceso, tu mejilla de escrúpulo y de peso, se te cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande, y sin dormir estás celosamente, vigilando mi boca con qué cuido, para que no se vicie y se desbande. Poco después Miguel se marcha a Madrid. Josefina recibe constantemente correspondencia de él. Sin embargo, en 1935, la relación se enfría y se abre un periodo de dudas y silencio entre ambos. Madrid ha deslumbrado a Miguel y le descubre nuevas amistades, relegando en cierto modo a su novia y amigos de Orihuela. Esta crisis sirve para que renazca un nuevo amor, mucho más intenso. Como fruto de esa lucha interior entre el amor y el desamor, surge el rayo que no cesa. La dedicatoria anuncia ya el contenido del libro, así como la destinataria de estos poemas. A ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya. Al comienzo de la Guerra de España, el padre de Josefina es asesinado. La familia de Manresa se ve abocada a la miseria, ya que su única fuente de ingresos había dejado de existir. Josefina, consciente de la responsabilidad hacia su familia, cose de día y de noche, y nunca dejará de coser. La guerra supone una gran transformación en el noviazgo de la pareja. La atracción del comienzo se transforma en un anhelo de convivencia. Yo necesito tu persona, y con tu persona, la vida sencilla de Orihuela. No quiero vivir solo, describe Miguel. La situación convulsa de España había ido retrasando la boda, que finalmente tiene lugar el 9 de marzo de 1937 en Orihuela. Son escasas las personas que asisten a esta ceremonia, celebrada ante el alcalde de la ciudad. Un mes después, fallece la madre de Josefina, y ésta se queda al cargo de sus hermanos pequeños. Se encontraba ya embarazada de su primer hijo, Manuel Ramón, antes de cumplir un año de vida. En enero de 1939 nace su segundo hijo, Manuel Miguel. Josefina debe afrontar esta situación sola. Miguel conoce a su hijo cuando éste tenía 3 meses de edad. Este es el poema de Miguel Hernández, titulado Canción del Esposo Soldado. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo, y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y altos ojos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo. Y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente, que no enfría ni aplaca tu figura, le acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas, y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad explosiones y brechas,
recorres un camino de besos implacable. Para el hijo será la paz que estoy forjando. Y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre, gastados por los besos. Con el fin de la guerra, Miguel Hernández es encarcelado. El único contacto entre ambos son las desgarradoras cartas del poeta, aunque Josefina permanece próxima. Madrid, Palencia, Ocaña, Alicante, a cada uno de estos destinos se traslada a petición de Miguel. Unas veces vive en casa de amigos o de los parientes de los presos compañeros del poeta. La escasez por la que pasan y el hambre del niño de ambos hace surgir las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo y hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto, que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo me ríes, con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Miguel sabía que estaba sentenciado a muerte, pero no se lo contó nunca para evitarle el sufrimiento. Alicante fue su destino final. Allí se trasladó Josefina a casa de la hermana de Miguel, y allí permaneció hasta la mañana del 28 de marzo de 1942, en la que cuando llega a la prisión para entregar el caldo que le llevaba a primera hora, se lo rechazaron. Ese día supo que se habían acabado las visitas. 24 horas antes de la muerte del poeta, tuvo lugar su boda religiosa. En el acta de esponsales aparece la firma temblorosa de Miguel Hernández. La ceremonia es oficiada por el capellán del Reformatorio de Adultos de Alicante. Como testigos del enlace, firman en el acta matrimonial unos compañeros de la cárcel. Josefina, movida por su antigua formación religiosa, decide confesarse el día antes de la boda. Acude a la iglesia de San Nicolás y, según ella misma relata, ya arrodillada en el confesionario, no me decidí a confesarme, porque en la situación en la que nos encontrábamos, de tanta injusticia y sufrimientos, lo consideraba más bien pecar. El padre Vendrell, que era el confesor, al rato de estar esperando el padre me acusó, me insistió y yo le dije, lo único que puedo decirle es que mi marido se me está muriendo en la cárcel, y yo estoy sufriendo mucho. Él me contestó con tono jesuítico, hija, la iglesia no tiene culpa de eso, la culpa la tienen los hombres. Yo me marché sin contestarle. A la muerte de su marido,
Josefina continuó en Cox junto a su hijo, al que tendrá que sacar adelante sola. En 1950 se traslada a Elche. Recién llegada, sufre su primer ataque de glaucoma, que lo obliga a pasar por el quirófano en 1962. En esos años trabaja duramente, llevándose de Cox a Elche todo el trabajo de costura pendiente, y confeccionando también todo lo que las vecinas y amigas de sus hermanas le encargaban. Algunos amigos de Miguel le proporcionaron dinero, e incluso más tarde, un trabajo para su hijo en la capital. Carmen Conde fue una de las personas que más influyó en Josefina para que recogiera en un libro todos los recuerdos sobre Miguel. Vicente Aleixandre también desempeñó un papel fundamental a la hora de reunir y publicar todo el material del poeta. Hizo borradores para varias editoriales, pero fue finalmente la editorial Aguilar la que publicó en 1952 la obra escogida, con bastante material inédito que proporcionó Josefina. Entre ella, Vicente Aleixandre, Leopoldo de Luis, José Luis Cano y 2 mecanógrafas prepararon el texto. La propia Josefina Manresa escribió y publicó en 1976 La enfermedad y muerte de su marido en la revista Posible, y bajo el título de Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, Josefina recoge parte de su vida y la relación que mantuvo con Miguel, con fragmentos de cartas y fotografías inéditas hasta esa fecha. Cuando Miguel falleció, a Josefina se le hundió el mundo, pero aprendió a revivirle en sus textos y en sus recuerdos. Su vida se convirtió en una lucha constante por mantener viva la memoria de su esposo. En un baúl que heredó de su madre, donde guardaba la ropa de cama, fue depositando los manuscritos que le entregaron algunos compañeros de la cárcel. El retrato que le hizo Antonio Buero Vallejo, las cartas que Miguel le escribió a ella, documentos que le entregó su suegro, otros que le pidió a la hermana de Miguel. Los registros en el domicilio eran continuos, y Josefina tenía miedo de perder todo aquello. Algunos familiares y amigos que estaban a salvo de sospechas le ayudaron guardándolos. Después de un tiempo volvían al Arcón, para salir de nuevo hacia otro destino. Incluso llegaron a estar enterrados dentro de un saco en el patio de su casa. Así logró que la obra de Miguel Hernández no se perdiera. Josefina murió el 19 de febrero de 1987 en Elche. Tenía 71 años. Fue enterrada, según su deseo, en el Panteón de Hijos Ilustres de la ciudad de Alicante, junto a su marido y su hijo Miguel, fallecido 3 años antes. María Cegarra nació en La Unión, Murcia, en 1903. Fue la primera mujer que obtuvo en España el diploma de perito químico. Antes de la Guerra Civil, trabó amistad con relevantes escritores de la intelectualidad murciana de la época, de diferente signo político, como los también poetas Carmen Conde, Miguel Hernández y Ramón Sigé, el periodista Raimundo de los Reyes o el crítico Antonio Oliver. Sobre su relación con Miguel Hernández se han escrito muchas páginas, calificándola de amoríos. Circulaba el rumor de que Miguel se enamoró de María, aunque ella misma se encargó de aclarar sobre el pretendido romance, aduciendo que las visitas que éste le hacía en La Unión se fundamentaban en una sincera amistad. Amor o no, el gran afecto que se profesaban quedó reflejado en la correspondencia que mantuvieron durante años. De ellas son estas palabras. Sobre Miguel Hernández, hace muy poco tiempo que se ha recordado públicamente nuestra amistad, y prefiero silenciarlo. Soy una mujer sencilla, que no me gusta airear la intimidad, porque pueda parecer que busco la popularidad. Sobre su relación con Miguel Hernández, escribirá la poetisa Carmen Conde. Creo que he contado varias veces, por mí o a través de otros, cómo conocí a Miguel Hernández. Por eso no voy a repetirlo. Es difícil hablar de un querido amigo, muerto ya, y más difícil aún, si se escribe del amigo muerto, en unos momentos de la vida de una, en que se está triste hasta la muerte, por causa de la muerte. Sin embargo, quiero evocar a Miguel, el joven sonriente, el Miguel de los ojos claros y luminosos, de la voz terrenal,
del impulso honesto y bueno, del enajenado Miguel Hernández de versos y de conducta, tan fuera de la realidad muchas veces, aunque profundamente entrañado con la vida. A Cartagena le llevamos cuando movíamos, en provecho ajeno como es de dignidad, una pequeña y desinteresada entidad cultural, a la cual concurrieron casi todas las figuras intelectuales, maduras y jóvenes, de antes de la guerra. Miguel dijo allí sus versos y unas conferencias sobre bellos temas, que ensalzaba su palabra arrebatada y pura. Nos acompañó en largos paseos por el campo llano cartagenero, cuajado de molinos de velas latinas, delante de uno de los cuales, rodeados de cabras, nos retratamos con él, dialogando de cosas comunes y de cosas suyas que para todos tenían gran importancia, pero que eran simplemente cosas de literatura. En Madrid, antes y después de trabajar con José María de Cosío en Espasa-Calpe, le vimos continuamente. Iba a comer con nosotros a Río Rosas 48, en donde estábamos instalados en una modesta pensión familiar. De su verbo entusiasta brotaban alabanzas para sus amigos, para los poetas que él admiraba, y el recuento de los problemas menudos, aunque acuciantes, que constituían la ansiedad de todos nosotros, jóvenes y hasta un tanto desamparados, en la corriente impersonal de la gran urbe. Cuando la guerra ya le vimos menos, pero sin embargo, en plena guerra y en Alicante, una mañana inolvidable sí que le vimos, quizá por vez última, cuando nos disponíamos a tomar un autocar hasta un rinconcito de la costa, en donde acaso fuera posible descansar, siquiera brevísimamente, de los bombardeos inacabables. Un Miguel Hernández con gran sonrisa amiga, de dientes blancos y sanos, de ojos llenos del azul del mar mironiano, con voz ancha y fraterna, nos dio la sorprendente salutación dentro ya del coche, frente al muelle. Nos causó verdadera sorpresa, porque no le esperábamos, y cambiamos, deprisa, unas cuantas palabras de cariño y de amistad inviolable, mientras el motor se calentaba antes de arrancar hacia Ifach. Después de la guerra ya le supimos apartado inflexiblemente de todos los que le queríamos, y poco después la muerte. La muerte de Miguel, del amigo, del poeta, la muerte de uno a quien vimos hacerse, crecer, doblarse con el dolor, y por fin caer sin remedio. La muerte un poco que nos alcanzaba a todos los que le queríamos, y que nada podíamos hacer ni por él ni por nadie, ni siquiera por nosotros mismos, que necesitábamos a los que también nos querían. Enseguida un Miguel Hernández del que participaban ya muchos, muchísimos, hasta sobrepasar lo nacional, o antes que ocurriera esto, llegar a todas las fronteras. A veces hasta un Miguel que desconocíamos un poco, que nos revelaban, que no acababa de conectar en nuestro recuerdo con el amigo aquel tan luminoso, tan insobornable, que un día, porque todo llega, acabará sorprendiendo a muchísimos con palabras dichas en momentos significados de su vida íntima, libre de pasiones externas y absolutamente propia. Ahora la fama, el acercarse a Miguel de millares de desconocidos que le aman y comprenden, y de otros que se acercan aparentemente a él, porque Miguel es una institución gloriosa de la poesía española. En definitiva, poco importa todo ya. Miguel, criatura humana, está muerto. Miguel Hernández vivirá por encima de todas las interpretaciones, a pesar incluso de muchas de ellas, porque era un verdadero poeta. Y los poetas, por mucha piedra que les pongan sobre el pecho, no mueren. Poca cosa he dicho, lo comprendo, acerca de Miguel, pero hoy no me es posible hacerlo de otro modo. Tampoco importa mucho decir que lo quise y que lo quiero mucho, y que sé que él era algo más de lo que hizo, y a veces también menos de lo que pareció en cierto sentido. Ya nada importa ya, él está en plena fábula. Es un mito. Yo no hablo del mito ni de la fábula. Recuerdo con cariño y ternura al muchacho lleno de alegría, de luz y de blanco, de voz dorada y mojada de tierra regada con la luz nuestra, la del levante casi andaluz, que ahora es ya para el mundo un poeta muerto. Un poeta vivo, Miguel Hernández,
el de Orihuela. Aunque indudablemente el testimonio más personal y emotivo lo contiene el poema que le dedicó, titulado lacónicamente Miguel, fechado el 22 de enero de 1977 e incluido en su libro El tiempo es un río lentísimo de fuego. Sobre alfama mullida, amigo nuestro, extiendo la memoria de tu cuerpo. A Orihuela la tengo ante los ojos, y el descenso moroso del Segura. Miramos esta agua rica en limos, dulcemente resbala. Somos juntos tres amigos que hablan y se dicen sus recónditos sueños. La poesía nos acucia voraz, absorbe vida que nunca morirá si ella la meje. ¿Cuál de nosotros teme al día que hoy acerca mis manos a tu sombra? Cuán sereno es el río, ni se oye su grueso acontecer turbio de zumos. Tú sonríes gozoso, pues te has hecho en lunas tan perito, como en rayos serás dentro de poco. Y más luego al viento entregarás tu lucha joven. Llevamos tu persona por el campo tan llano y tan feraz de Cartagena. Unimos nuestro grupo a aquel molino abierto en 8 alas del tío Poli. Tan crédulos los tres, amigo nuestro, tan locos por verdades inmortales, amasaron con sangre tu silencio, que al fin se reventó quebrando diques. No fuiste poeta enajenado, sino hombre que arroja en la poesía toda el hambre y la sed del pueblo suyo, sembrándola de amor a dentelladas. Veíamos el río aquella tarde, oíamos el molino en la mañana, comimos muchas veces parvamente el pan y la esperanza compartidos. Ya todo estás aquí, en limpia alfamar poblada de tu imagen dolorida. En grano destrozado contra el viento su cosecha rindió. Tú no te has ido. Distinta fue la relación que mantuvo con la pintora Maruja Mayo. Miguel Hernández se instala en Madrid en febrero de 1935, animado por Pablo Neruda, amigo en común de Maruja Mayo, al igual que Federico García Lorca, José Bergamín, María Zambrano o Benjamín Palencia. María guardaba un tibio recuerdo de Miguel por un fugaz encuentro vivido años atrás, cuando el poeta llegó por vez primera a Madrid y hubo de enfrentarse a situaciones de miseria. Miguel se hallaba por entonces proyectando una nueva obra teatral inspirada en los sucesos de Casas Viejas y de Asturias, un drama sobre la represión minera que pensaba titular Los hijos de la piedra, y en el que Maruja Mayo colaborará encargándose de los decorados. Son también los meses en que la pintora se ve atraída poderosamente por la naturaleza, por el paisaje castellano y las edificaciones campesinas que nutren su nueva obra. Ella misma reconocería que su relación con Miguel facilitaría el nuevo giro que estaba dando a su pintura. Cuando conoce a Mayo, la relación epistolar que Hernández mantenía con su novia de Orihuela comienza a sufrir un considerable deterioro, hasta el punto de romperse de modo definitivo a los 5 meses de su llegada a la capital. No cabe duda de que por esas fechas el poeta ya había acompañado a la pintora en más de un viaje, y los rumores de la relación que ambos mantenían habían empezado a correr de boca en boca. Hacia el mes de julio de 1935, el poeta da por concluido el noviazgo que mantenía con Josefina Manresa y deja en el camino una serie de sonetos pastoriles inspirados en ella, que carecen de la energía y la hondura de lo que ha comenzado a escribir a la sombra de Mayo. Únicamente 3 poemas inspirados por Josefina pasarán la criba para ocupar un lugar en El rayo que no cesa, la obra que consagraría a Hernández algunos meses después. Por el contrario, la destinataria de las nuevas composiciones que Miguel escribiría entre junio y agosto de 1935 no podía ser otra que Maruja Mayo. No hubo un desenlace trágico entre ellos. Mayo dio por terminada la aventura sexual con el poeta, o sencillamente le hizo ver que sus relaciones no implicaban compromiso alguno. La relación entre la pintora y Miguel volvió al cauce sereno de la colaboración artística. La prueba de que no hubo desavenencia entre ambos la encontramos en la desinteresada colaboración de Maruja
en la revista Oriolana Silvo, una modesta publicación literaria que vería la luz en la primavera de 1936 y para la que la pintora realizó las viñetas de dicha revista. La siguiente persona de la que vamos a hablar es María Zambrano, que fue la principal filósofa española del siglo XX. Miguel era asiduo a las tertulias que se celebraban en su casa, y esta es la impresión que le causó nuestro poeta. Salíamos a pasear por aquellos lugares de la entrada de Madrid, cuesta abajo calle Segovia, para sentarnos algún rato en el puente, o sobre alguna piedra a la entrada de la casa de campo, solos y como si estuviéramos abandonados. Por mi parte, pasaba un momento extremadamente difícil, y creo que fuera ello lo que nos unió tan diafanamente. Pero no solo contaba lo que de difícil tuvieran nuestras singulares situaciones, sino más todavía la amargura que brotaba de aquellos racimos de vida tan floreciente, porque el dolor se nos adelantaba ya. Cierta estoy de que no éramos los únicos en sentirlo. Digo únicamente que Miguel Hernández se acompañaba y me acompañaba más que nadie en ese sufrimiento. A pocos seres les he visto sufrir así, cuando todo les va bien. Era el equivalente español del indio mexicano, peruano o chileno, el sufridor de siglos contados y de los que no se cuentan. Seres polvorientos, de polvo de la tierra y de polvo estelar, que ellos no quieren quitarse de encima. Hermanos de la tierra y del sol, seres que al extinguirse se encienden. Era uno de esos bienaventurados que tienen hambre sin avidez y que aman sin afán de posesión, dispuestos únicamente a unirse. Y cuando de asuntos sociales y políticos se trata, a unirse sin sumarse. No pueden ser sumados ni adherentes. El amor o la soledad sin refugio alguno. Amor o soledad. Amor en soledad también. A pie descalzo por la vía unitiva. Camino estrecho entre zarzas ardientes, aunque sea de noche. Era un creyente en la comunión que se da también por la palabra. Parecía usarla por primera vez o como si lo hubiera recobrado. Su poesía delata una especie de deslumbramiento ante la palabra, que en él, heredero de tantos silencios, se abría. Debió de ser una maravilla, una pura maravilla, su descubrimiento de los clásicos españoles de la llamada época barroca, en la amistad fraterna con Ramón Sige. A su vuelta de la Unión Soviética, Zambrano se encuentra un Hernández hermético, enmudecido. Cualquier pregunta habría sido inoportuna, ya que la respuesta era él mismo a solas, con aquello que dentro de su ser sucedía. No volví a verlo más, pero a través de sus diversas agonías ha quedado más visible y manifiesto. De prisión en prisión, cerradas las puertas del amparo y del exilio, pasada ya la raya de aquel Portugal, su inexorable agonía había de apurarla gota a gota. Al morir, más que un cuerpo, debía ser un signo. Otra mujer que se cruzó en la vida de Miguel Hernández fue la escritora María Teresa León. Esos días de febrero de 1939, Miguel se había pasado por la sede madrileña de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para informarse a fondo sobre la situación en que se hallaban sus compañeros y él. El edificio de la Alianza había sido en los 3 años de contienda civil más que una residencia para aquellos intelectuales, escritores y artistas que tenían en común la lucha antifascista y la defensa incondicional de la República. La vida allí se había desarrollado con inquietud y desasosiego, pero también creando espacios para la diversión, para el agasajo, para el ocio, para las recepciones y para las fiestas que permitieran las circunstancias. Esta faceta lúdica acabó generando tensiones y desencuentros. El episodio que levantó mayor revuelo fue la bofetada que la escritora María Teresa León propinó a Miguel Hernández en la misma sede de la Alianza en las fechas que hemos indicado. Los antecedentes del hecho cabe buscarlos en la actitud que cada uno de ellos tomó ante la contienda y ante la necesidad de defender el legítimo gobierno de la República. La labor valiente y decidida de María Teresa ha quedado probada. Ya desde el primer momento asumió cuantas responsabilidades le fueron dadas
y derrochó esfuerzos para lograr que la inteligencia se impusiera a la barbarie y la sinrazón. Miguel Hernández encarnaba al poeta soldado, que desde el estallido de la contienda quiso estar en la primera línea de fuego, como un combatiente más, y sin mayores privilegios que cualquier miliciano. Fue en aquellos días de febrero del 39, con la guerra prácticamente perdida, cuando el poeta oriolano acudió a la sede de la Alianza para recabar información sobre el momento tan delicado al que se enfrentaban. Allí se encontró con los preparativos de una fiesta que María Teresa León había organizado en homenaje a la mujer antifascista. Mucho era lo que Miguel Hernández había callado durante esos 3 años de guerra, durante aquellas noches en que llegaba abatido del frente, agotado de tanto espectáculo sangriento, y trataba de dormir algunas horas, con la música de fondo de los bailes y las fiestas, con las que sus compañeros libraban su batalla contra la muerte. Las diferencias tenían, pues, que aflorar por algún lado, y en aquella ocasión, la fiesta de la mujer antifascista fue motivo suficiente para que él no siguiera silenciando las evidentes desavenencias entre el poeta del pueblo y los llamados intelectuales de retaguardia, o de mono planchado y pistolas de juguete, según palabras de Juan Ramón Jiménez, quien en su libro Guerra en España no se anduvo con tibiezas al escribir años después que los poetas no tenían convencimiento de lo que decían, eran señoritos, imitadores de guerrilleros, y paseaban sus rifles y sus pistolas de juguete por Madrid, vestidos con monos azules muy planchados. El único poeta, joven entonces, que peleó y escribió en el campo y en la cárcel, fue Miguel Hernández. El hecho es que Hernández irrumpió en el edificio de la Alianza, y tras descubrir el ambiente festivo que se respiraba en aquellos salones, los preparativos, los manteles, los alimentos dispuestos en las mesas, no pudo ocultar su indignación ante lo que le pareció un derroche y un alarde de resabio burgués, mientras él y otros combatientes seguían jugándose el tipo en las trincheras. No había además en aquel palacio mujer antifascista que se pareciera a las campesinas que había visto en los pueblos y en los frentes, luchando como hombres, ninguna que le recordara a Rosario Sánchez la dinamitera, ni tan siquiera esas madres, hermanas o esposas que enterraban a diario a hijos, hermanos o compañeros. Miguel se dirigió entonces visiblemente irritado a Rafael Alberti y le lanzó la frase: «Aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta». Alberti le instó a repetir esas palabras en voz alta y delante de los otros compañeros de la Alianza. Ante el desafío, el poeta oriolano se aproximó a una pizarra que colgaba en una de las paredes de aquella dependencia y reprodujo la frase con amplios caracteres. Antes de que Miguel abandonara la sede, María Teresa León vio y leyó el insulto. Se sintió aludida, pues ella se había encargado personalmente de organizar aquel banquete de homenaje, y se fue en busca de Miguel. Su respuesta fue una enérgica bofetada que hizo tambalear al poeta. Desde aquel momento, la relación entre ambos no fue la misma, pero a pesar de ello, de aquel choque entre dos temperamentos fuertes, nada impidió que en el recuerdo de María Teresa León, Miguel Hernández quedara para siempre como una criatura admirable, inocente y perdida en un mundo que no jugaba con su misma limpieza. Las semanas que precedieron a aquel 28 de marzo, en el que con la toma de Madrid se daba por concluida la Guerra Civil Española, Miguel Hernández fue víctima y testigo de la desbandada y del caos que imperaba a su alrededor. El consejo que recaba esos días de Vicente Aleixandre y de José María de Cosío es que abandone España cuanto antes, ya que su nombre, por la relevancia que había adquirido durante la contienda, sería de los primeros en aparecer en la lista de represaliados. Por mediación de Antonio Aparicio y de Juvencio Valle, se anima a visitar a un viejo conocido, Carlos Molar Lynch, encargado de negocios de la Embajada de Chile en Madrid. El 27 de febrero, Alberti y León salían de Madrid en un coche dispuesto para ellos por el jefe de la aviación republicana, Hidalgo de Cisneros, rumbo a Elda, la localidad alicantina donde se había instalado el último gobierno de la República. Esa misma mañana, Carlos Morla recibía de Alberti una lista de recomendados, en la que no aparecía el nombre de Hernández, aunque sí el de su secretario, Joaquín Miñana, y el de Antonio Aparicio.
De todo ello daba cuenta en sus notas privadas, con cierto reproche, el diplomático el martes 28 de febrero de 1939. Ha venido a verme esta mañana el poeta chileno comunista Juvencio Valle, acompañado de Miguel Hernández. El peligro en que se encuentra es grande y viene a pedirme asilo. Querría salir de España. Dan pasaporte a millares, pero naturalmente no a los de edad militar que están movilizados. Sin embargo, sale todo el que puede hacerlo. Me cuentan que Alberti, María Teresa León y Santiago Ontañón han salido ya, sin acordarse de Miguel Hernández. Así es la vida. Por eso estaban tan tranquilos el otro día. El miércoles 1 de marzo del 39, Morla Lynch, sin ocultar de nuevo su indignación y sus reproches a Rafael Alberti, escribía en el diario: «Me preocupa el caso del poeta pastor Miguel Hernández. Ha escrito mucho en folletos y artículos en contra de los nacionalistas, y me aseguran que Franco ha dictado leyes muy duras, en contra de los periodistas que hayan obrado de esa forma. No considero en este caso suficiente garantía el asilo en la Embajada de Chile, ya que me pueden pedir la entrega de ellos. Miguel Hernández no ha pensado un momento en tomar medidas de precaución, y Alberti, que tenía su salida muy arreglada, no se ha preocupado de él, a pesar de que también era miembro de la Alianza Intelectual». Pocos días después, con la conjuración de Casado, las cosas adquirirán un cariz siniestro para el poeta. Mientras tanto, Alberti y María Teresa León se encontraban reunidos desde hacía una semana con los líderes comunistas del maltrecho gobierno republicano en la finca alicantina El Poblet, conocida como Posición Juste, situada a escasos 65 kilómetros de Orihuela. Desde allí, hacia las 4 de la madrugada del 7 de marzo del 39, el matrimonio de escritores despegaba a bordo de un dragón en compañía de Núñez Mazas, ministro del Aire, de Antonio Cordón, titular de guerra, y de los dos pilotos camino de Orán. En el amanecer de ese día, Miguel Hernández caminaba sin rumbo por Madrid. Como indica Antonio Muñoz Molina, no hubo plaza en ningún avión, ni pasaporte de última hora, para quien había puesto su vida entera, su nombre y su literatura, al servicio de la República. La última mujer de la que vamos a hablar es Rosario Sánchez Mora, más conocida como la Dinamitera. Con 17 años se incorporó a las milicias obreras del V Regimiento, que partieron el 19 de julio del 36 hacia Somosierra, para detener a las tropas del general Mola. Tras 2 semanas de enfrentamientos, en las que lograron contener a los rebeldes franquistas, la guerra en la sierra dejó de ser una batalla abierta para convertirse en una batalla de posiciones, y fue destinada a la sección de dinamiteros, fabricando bombas de mano caseras. Allí, manipulando dinamita, perdió una mano al estallarle un cartucho, acto cantado por Miguel en el poema Rosario Dinamitera. Herida de gravedad, la operaron en el Hospital de Sangre de la Cruz Roja en La Cabrera, donde consiguieron salvarle la vida. Tras su salida del hospital, se incorporó a la división, como encargada de la centralita del Estado Mayor Republicano en la Ciudad Lineal de Madrid. Fue allí donde Rosario conoció a Miguel Hernández, Vicente Aleixandre y Antonio Aparicio, poetas al servicio de la causa republicana. Este es el poema que Miguel Hernández le dedicó. Rosario Dinamitera, sobre tu mano bonita, celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales, de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa, y era tu mano una rosa enfurecida, Rosario. Buitrago ha sido testigo de la condición de rayo, de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, porque hoy no es mano porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Rosario Dinamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores, dinamiteros pastores,
vedla agitando su aliento y dad las bombas al viento del alma de los traidores. Muchas gracias.